Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast que hacemos con todo el corazón para todos ustedes, para que podamos seguir creciendo espiritualmente y para acercarnos cada vez más a Dios, a través, como les digo siempre, de esas pequeñas prácticas que podemos incorporar en nuestra vida diaria, para poder tener una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos una vez más a este espacio. Como siempre les recuerdo, este programa está dedicado para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Hoy con un tema muy profundo, pero también muy doloroso. He titulado este podcast Cuando duele creer. Y es que sí, señores, hoy vamos a hablar del duelo. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has sentido tanto dolor en tu corazón que sientes que no hay consuelo? ¿Que sientes que no puedes respirar? Si eso te ha sucedido, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar del duelo, pero no solamente del duelo por la muerte, sino cuando se rompe algo, cuando se pierde algo, o quizás cuando algo cambia y nunca vuelve a ser igual. Vamos a entender un poco este proceso, sus etapas y cómo la fe juega un papel importante para ayudarnos a transitar en este camino. Para ello he traído a una invitada sumamente especial, porque también es muy especial para mí. Ella ya es de la casa, ha estado aquí con nosotros anteriormente y la vez pasada vino a hablarnos de su testimonio, pero hoy viene a traernos mucha luz en este tema porque no solamente ha experimentado el duelo en carne propia, sino que tomó la hermosa decisión de poder acompañar y prepararse para estar con muchas personas en este camino que no es nada fácil. Es para mí de verdad todo un placer presentarles a mi querida amiga Beatriz Briceño. Gracias, Katy. Para mí es un honor estar aquí contigo hoy. No, es un placer, como dije desde el principio, tener a Bea aquí, que les voy diciendo, yo le digo Bea con mucho cariño porque es mi amiga. Sé que nos vas a traer mucho conocimiento, a aclarar muchas dudas que quizás tenemos en nuestra cabeza de este tema que yo siento, Bea, muchas veces no queremos hablar. Entonces vamos a empezar en materia, pero nosotros tenemos aquí, como tú muy bien sabes, la tradición de hacer nuestra oración para encomendarnos al Señor y que sea siempre lo que Él quiera transmitir a través de nosotros. Así que vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido que hagas presencia en este lugar. Llena, Señor, con tu luz cada rincón de este espacio. Bendice a todos los que hacemos parte de este programa, a nuestros invitados y, por supuesto, a nuestra audiencia. Señor, en este día yo te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ayúdanos a ser pacientes, comprensivos, suaves y humildes, para poder ver a todos nuestros hermanos más allá de las apariencias, Señor, así como los ves tú mismo. Y de esa manera poder apreciar las bondades que hay en cada uno de ellos. Cierra nuestros oídos siempre de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor Jesús. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ahora sí, a entrar en materia en este tema. En el episodio anterior, Bea, que nos acompañabas, para los que no lo pudieron ver, nos contabas de tu experiencia de cómo a una edad muy joven te tocó vivir un duelo, la partida de tu esposo, quedar con tus 3 niñas y cómo atravesaste todo ese camino. Esa fue como toda esa primera parte sumamente importante de tu vida. Pero luego vino un despertar maravilloso en ti, unas ganas de ayudar y de devolverle al mundo tantas cosas, que por ahí es precisamente donde quiero empezar hoy. Porque creo que mucha gente incluso no lo sabe. No es solamente cuando decimos acompañar a alguien en el proceso de estar ahí,
sino que tú te has tomado esto tan en serio que te has venido preparando por años para poder hacerlo como es, para adquirir ese conocimiento y hacerlo de la mejor manera. Cuéntale un poquito a la gente por qué tomas la decisión de hacer esto. Y segundo, ¿cómo se hace? ¿Cómo te preparas? ¿De qué te certificas? ¿Qué es lo que aprendes en este camino? Sí, bueno, Katy, yo anteriormente cuando compartí mi testimonio, yo quedé viuda a los 40 años. Mi esposo murió de cáncer, lo cual yo comienzo a hacer un duelo antes de la partida de Gustavo. Esto lo conozco después, digo, ya yo venía haciendo un duelo. Cuando mi cuñada murió 2 años antes que Gustavo, a mí me surgió una necesidad dentro de mí de poder acompañar en este dolor, ¿no? Y acompañar a mí, sobre todo a mi esposo Gustavo, en la muerte de su hermana, que eran muy, muy unidos. Entonces empecé a estudiar acompañamiento espiritual y es algo interesante porque yo toda la vida le tuve mucho miedo a la muerte. Mi papá era mayor y entonces yo siempre viví con esa angustia de que mi papá algún día iba a morir y que entonces él se enfermó del corazón y yo toda la vida viví como con un miedo a que se fuera a morir. Entonces, cuando empecé a estudiar acompañamiento espiritual, me di cuenta que la muerte era un proceso y que yo iba a estar bien si mi papá se moría. Pero yo nunca me imaginé que el que se iba a morir era mi esposo, era mi compañero de vida, era esa persona con la que yo había pues soñado hacer y construir una vida juntos, criar a nuestras 3 hijas, la mayor tenía 9, otra de 8 y otra de 6 cuando él falleció, ¿no? Entonces, y mi papá seguía vivo. Y entonces yo decía, pero ¿cómo se mueres tú si yo siempre pensé que eras tú el que iba a morir, ¿no? Entonces, ya yo venía en todo este tema del acompañamiento espiritual, aprendiendo a que uno acompaña a la gente escuchando. Entonces, y escuchando a las personas y escuchándome a mí también, de lo que yo siento, cómo estoy, en dónde estoy parada. Entonces, ese duelo anticipado de Gustavo me ayudó a saber situarme en dónde estaba en ese dolor, en dónde estaba en ese proceso de duelo, en su enfermedad. Cuando él muere, fue en el año 2019 y ya yo me estaba graduando de acompañante espiritual y yo digo, bueno, ¿y ahorita qué, no? O sea, me tengo que acompañar a mí misma. Tenía un grupo maravilloso pues de otras compañeras que estábamos en este proceso de acompañamiento y me escuchaban por los procesos donde yo estaba pasando, porque no solamente en el duelo anticipado, que fue mi experiencia personal, yo vengo a hablar hay muchos tipos de duelo y estoy hablando desde mi experiencia. En el duelo anticipado vas pues perdiendo muchas cosas en la enfermedad de esa persona que tú estás acompañando, ¿no? Ya la vida no es la misma, el ritmo de vida no es igual, ya sabes que algo probablemente pueda pasar, vives con angustia y yo me fui acercando a mucha gente que ya había pasado por un duelo, que ya había perdido a alguien y empecé a comunicarme con esas personas para que me ayudaran, sea a personas que habían acompañado ya a otros seres queridos en la enfermedad, ¿no? Cuando me quedo viuda, pues llamo a otra viuda que tenía mi edad. Y eso es lo primero que yo hago, buscar ayuda y decir, ¿ahora qué? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como que ayúdame a entender por dónde voy a empezar a caminar, porque el duelo es un camino, el duelo es una respuesta ante una pérdida, en este caso es una pérdida de un ser querido, ¿no? Y es un camino único. Y es un camino mío, es un camino tuyo, es un camino que yo lo llamo, cada duelo es como una huella dactilar, es único, es tuyo. Y entonces eso es lo primero que hay que entender, que el duelo es tuyo y que nadie va a vivir el duelo tuyo. Entonces es aprender a empezar a aceptarte desde donde estás, desde ese dolor, ¿no? Gustavo murió en el 2019
y en diciembre, y en marzo caímos en una cuarentena, ¿no? Entonces, para mí fue como que ahora siéntate ahí, se encerró el mundo y no puedes ver a nadie. Y ahora, ¿quién podrá defenderme, no? Con 3 niñas. Encerrada. Y ya yo había, gracias a Dios, yo venía estudiando esta parte de acompañamiento, tenía un grupo maravilloso y también venía conociéndome profundamente. Y eso es un regalo de Dios. Y yo siento que Dios, en silencio, como Él actúa, te va preparando. Y la fe... porque es un camino y entonces son una cosa que yo pude ver desde después. Decía, gracias Dios mío, tú me viniste preparando no para la muerte de esto, es que me viniste preparando toda la vida en un miedo hacia la muerte. Entonces Él siempre me fue preparando para ese momento, para este momento que sí era verdad, ese miedo. Yo iba a afrontar algo muy grande, que era la muerte de Gustavo. Luego murió mi papá 2 años después, que fue otra gran pérdida, pero ya el Señor me venía preparando y venía haciendo de mí, venía preparando un campo fértil, o sea, y venía tirando las semillas para poder yo sostenerme. Cuando quedo viuda, pues estaba muy involucrada en la comunidad de la parroquia San Agnes, donde yo pertenezco, y yo tenía una fuerza por detrás de oración, y mientras la enfermedad de Gustavo venía preparándome también fuertemente en este campo de oración, ¿no? Me recuerdo que me aboqué al Rosario de los 7 Dolores de la Virgen. Y yo dije, si tú puedes, si tú pudiste, yo también puedo. Y ese fue como que me agarre durante la enfermedad de Gustavo. Esa parte. Dices que cuando él muere ya tú venías estudiando. ¿Cuánto tiempo demora prepararse uno para poder hacer este tipo de acompañamientos? Sí, yo pertenezco al Centro Santa María, que es el Centro Espiritual Santa María, bajo Inés Ordóñez, y son 4 años de preparamiento para acompañar. Es como una carrera, sí, básicamente. Sí, como una carrera. Cuando yo entré ahí y me dijeron, no, son 4 años, yo pensaba que era un curso de 3 meses en la que yo iba a hacer un voluntariado en el hospital, pero no, resulta ser que fueron 4 años que fueron un regalo para mi vida, y hasta ahora son un regalo para mi vida porque yo he podido ser instrumento en este tema del duelo, ¿no? No solamente con la gente, sino con mis hijas también. Porque no solamente a mí me tocó acompañarme a mí misma, sino acompañar a 3 niñas en algo que a nadie nos enseñó, ¿no? Nadie aprende nadie como que crece sabiendo lo que vas a hacer en un sufrimiento, ¿no? Pero el sufrimiento va a venir. No estamos preparados, esa es la realidad. Bea, nos hablas de cosas muy interesantes. El duelo es algo individual, es único, nadie lo puede vivir por nosotros, es un proceso. ¿Qué más podemos decir del duelo? ¿Qué es realmente el duelo? ¿Un proceso de qué? Si lo pudieras definir para explicarle un poco a la gente que nos escucha. Pues el duelo es un camino que duele y duele mucho, pero es un proceso donde hay que sentarse, hay que vivirlo, hay que transitarlo pausadamente, ¿no? Hay una autora muy famosa que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que ella es una psiquiatra que escribe para pacientes terminales, y ella explica todo este proceso del duelo en pacientes terminales, pero que son patrones que se repiten y que se pueden ver en otros, como en los procesos de duelo, de cuando se muere alguien o cuando se hace una pérdida de un trabajo, porque hay pequeños duelos y hay grandes duelos, y casi todos se repiten estas etapas que no son unas etapas que puede ser que no vivas todas las etapas, o puede ser que vivas las etapas
no en forma lineal, porque ellas no son en forma lineal, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas qué es el duelo es un camino. Es un camino y se vive en estas etapas. Se vive en estas etapas cuando puedes, ya te las voy a decir, pero cuando puedes aprender a identificar dónde estás viviendo, te vas reconciliando con esa etapa también y vas reconociéndolas, ¿no? Entonces, claro, yo viví un duelo anticipado y entonces, la primera etapa es la etapa del shock. Entonces, yo no estaba en shock, porque a mí el shock me vino cuando me dieron la noticia que mi esposo tenía un cáncer terminal, pero no tenía un shock post muerte de Gustavo. Pero si tú tienes una muerte inesperada, donde muere un hijo inesperado, o un esposo, o quien sea, o un trabajo te despiden de un día para otro, hay un shock. Entonces, esa primera etapa de shock depende del duelo que tengas, pues va a ser más largo, más corto. Otra cosa, en el duelo no hay tiempo. El tiempo es tuyo. Sí hay patrones de tiempos que tú dices, bueno, ya hay un momento donde tú ves que, ¿no? Pero sí no hay un tiempo que dice, bueno, ya cumpliste un mes en shock, levántate mañana que es la próxima. No es así. Pero sí hay que respetar cada etapa. Y este tema del duelo no se habla mucho, Katy. Entonces, después del COVID, fue un tema muy sonado. Entonces, la gente empezó a hablar del duelo para conocer, porque se murieron miles de personas al mismo tiempo. Entonces teníamos que entendernos y teníamos que entender dónde estaba cada persona. Entonces fue maravilloso esa parte, porque el duelo era callado, el duelo no se hablaba de lo que uno sentía. Entonces es bueno que la gente se informe en el duelo, porque si tú tienes una persona que está pasando por un duelo, y entonces tú puedes decir, mi amiga está en un estado de shock, que es normal. Se le acaba de morir el esposo, se le acaba de morir el hijo, se le acaba de morir la mamá, de repente, y hay que respetarla, ¿no? Entonces empieza esa etapa de shock, pasa la etapa de shock y empieza la etapa de negación, o puedes empezar por la etapa de negación. O sea, lo que te voy a decir es cómo se ponen, pero no significa que deban ser en ese orden. Exactamente, que deban de ser en ese orden. Entonces empieza esta etapa de negación y no, esto no me pasó a mí. O uno puedes procesar que la persona y empiezas como a hacer, como a vivir y si empiezas como a hacer diligencia o jugar, si juegas tenis, si juegas golf, como que empiezas como a ponerle una curita a esos sentimientos porque estás negado a sentir. Entonces, qué importante es sentir. Entonces, hay un momento dado que ese vivir sin poder sentir te cansa y ahí viene un bajón. Ahí viene un bajón porque no estás sentado. Entonces viene la parte del enojo, que también es otra etapa, y el enojo es como algo que uno siente dentro, como una rabia, como una emoción, Entonces el enojo hay que drenarlo. Hay que drenarlo. Yo me recuerdo que yo busqué mucha ayuda, porque hay que buscar ayuda. No hay que quedarse con este dolor adentro. Entonces, yo tenía una acompañante que había pasado por la muerte una muerte de un hijo, y ella me acompañaba y ella me mandaba a hacer unos ejercicios donde yo soltaba el dolor. Y entonces, y yo gritaba, y entonces son esos espacios donde hay que mover el enojo, porque cuando el enojo no se mueve, se atora en una enfermedad. Entonces, si tú no mueves estas emociones, se atoran. Y eso es algo que científicamente está comprobado. Y no solamente en las muertes. Cuando pasas por procesos de divorcio, que son procesos de duelo también. Cuando los niños que viven los procesos de divorcio de los padres, las parejas, hay que salir y correr. Caminar. Por eso es que te dicen, sal y camina. Es importante, camina, ten el contacto con la naturaleza. Eso es parte del camino. Cuando tú me dices qué es el duelo, es un camino. Entonces, en ese camino es importante que uno vaya moviendo todo esto, porque si no se atoran en enfermedades. Y en enfermedades que pueden ser enfermedades de rencor, que pueden ser enfermedades en donde te enojas con Dios para el resto de tu vida.
¿no? O te enojas con una persona por el resto de tu vida. Y los duelos no solamente traen ese duelo, sino que traen duelos secundarios. Entonces, hay que no mover ese enojo. Entonces, hay otra etapa que es la de la negociación, que es cuando empieza, bueno, en mi caso, una persona de mucha fe, pues yo me sentaba en el Santísimo, enojada, y empezaba, bueno, Dios mío, o sea, si tú me das un poco de poder respirar, y empecé a negociar. Yo esto, dame tú esto y que yo hago esto. Pero esa parte de empezar a negociar con Dios o con la vida, te va también ayudando a liberar, porque empiezas pues bueno, entro en una negociación, voy a incorporar aquí a Dios en el paquete. Claro. Yo sola no puedo. Entonces ven y tú y me ayudas, porque si tú no me ayudas yo no me puedo levantar. Entonces ahí es cuando empiezas como en una negociación de si tú me ayudas, yo te ayudo. Si tú me haces esto, yo esto, ¿no? Y esa parte de la negociación, empieza uno como a liberar, empiezas a poder entender que algo está sucediendo, porque ya estás negociando una salida. Estás negociando yo ya estoy aquí, ¿no? Pudiera decir que antes de la negociación está la culpa, ¿no? Acuérdate que no son lineales, pero otra etapa es la culpa. Y la culpa Esta es muy fuerte, ¿no? El tema de la culpa. Vivir con culpa es falta de confianza a veces, a mi perspectiva, ¿no? Es decir, porque la culpa, bueno, claro, cuando es una muerte en shock, pues puede haber, a lo mejor la culpa te puede pesar más. En mi caso, yo no es que no sentí culpa, pero yo no pude hacer nada. Pero porque Gustavo se enfermó, culpa, sí, hubo culpa, claro que sí. Y todavía a veces pienso en cosas que a lo mejor hubiese sido mejor, sí. Pero yo aprendí en todo este tema del estudio, porque me metí imagínate, 6-7 meses que estuvimos en cuarentena aquí en Miami, pues hacer cursos, como entender qué era lo que me estaba pasando. Y hay algo en la culpa que me ayudó mucho, y era que decir, vete a la realidad, Beatriz. ¿Qué es la realidad? La realidad es que Gustavo tenía un cáncer terminal. ¿Podías hacer tú algo? No, hice lo que pude. Y eso se lo digo yo a la gente que acompaño. Tú hiciste lo que pudiste como esposa. Yo acompaño a muchas personas que quedan viudas, es más que todo lo que yo acompaño. Pero como otros también duelos. Pero tú haces, Katy, hoy lo que tú puedes hacer. Lo que está en tus manos hacer, porque es que no llegamos a esta vida aprendidos. Entonces, cuando uno puede decir, bueno, está bien, yo no le di ese último beso, bueno, a lo mejor no le di ese último beso antes de que se salió y lo pisara un carro, es verdad, pero le di otro beso. No le dije tantas veces que lo amaba, no, pero hiciste otras cosas, y esa persona ya no está. Y esa persona no te estás culpando, la que te está culpando eres tú. Esa persona ya no está. Esa persona está mejor y está en paz, ¿no? Y entonces está esta parte de la aceptación, que es cuando ya uno empieza a decir, bueno, ya esta persona no está delante de mí. Esta persona está delante de mí y yo voy detrás de él, ¿no? Porque viene esta persona que se muere, uno camina como detrás de esas personas que mueren, entonces y van pisando esas huellas. Entonces, que eventualmente nos va a pasar a nosotros. Nos va a pasar, y te ha pasado a lo mejor con tu abuelito, con los padres que se han muerto, lo que sea. Cuando uno aprende a saber que ellos van delante y que tú estás viviendo la vida, pero la puedes vivir con tranquilidad, porque ellos están más adelante. Y porque tú en esa negociación es cuando empiezas a ver a esa persona en la vida. No la vives como en la muerte, sino que esa persona está aquí. Y esa persona está, y tú le dices, Dios mío, yo me recuerdo que yo decía, ayúdame a verlo, ayúdame a sentirlo. Y lo veo con mi papá y con Gustavo, ¿no? Y me pasó un avión. Y entonces es como aprender a creer, porque una de las partes de la fe es que tú quieres creer. Tú quieres creer. Porque eso es lo que yo creo que quiero creer. Yo creo que yo quiero creer
creer en que sí hay una vida después. Entonces es encontrármelo en esas cosas sutiles, y por eso es que yo en el duelo digo, hay que sentarse, hay que sentir, hay que poner un espacio. Y yo me recuerdo que estaba yo en la cuarentena y estaba en ese día de la Pascua, y sale el Papa Francisco solo, y estaba lloviendo, él estaba con un paraguas. Y yo estaba en esa homilía, y esa homilía de Jesús en la barca, en la tormenta, que los discípulos le dicen, pero ¿dónde estás? Quita las olas. Y él, shh, silencio, silencio. Entonces en el duelo hay que tener silencio, porque Él va a venir. Entonces está esta palabra que en el duelo, en este camino, en donde se transitan todas estas emociones y estas etapas que van, vienen, son como una montaña rusa. Hay gente que en el enojo necesita montarse en las montañas rusas tal cual y gritar, ¡ah!, porque necesita sacarlo, ¿no? Entonces, en este camino hay 3 palabras claves, Katy, que son tener humildad, tener mucha paciencia, de saber que este dolor se va a transformar, y tener confianza en Dios, porque Dios nos lo dice en su palabra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y vas a pasar a otra habitación, no vas a estar, o sea, no te vas. O sea, simplemente me muevo. Entonces, en su palabra empieza, pues encuentra ese consuelo y la aceptación. Y la última etapa, ya muerta la doctora Kubler-Ross, está David Kessler, que él encuentra una última etapa, que es la encontrando un significado. Entonces, ese significado, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con todo este sufrimiento? Lo voy a volver en un ramillete de flores, ¿no? Entonces es cuando la gente empieza a hacer fundaciones, cuando la gente, en mi caso, acompañamiento, y empieza a hacer algo con ese dolor. No siempre tienes que hacer, pero si ves esa necesidad de decir, yo necesito ayudar al mundo a transitar esto. Transformar lo que sientes en algo positivo. Y transformar, y también darle un significado a esa persona que murió, llevarlo, o sea, en memoria, ¿no?, de esa persona. Entonces, Gustavo murió sabiendo que yo estaba estudiando a ser acompañante y le gustaba, y a mí me gusta mucho. Y me recuerdo que cuando murió, a los 4 meses, acompañé a una persona que su hijo murió en un accidente de bote en Miami Beach, y ella me decía, ¿cómo puedes hablarme? Y yo le decía, es que esto es como yo te ayudo, tú me ayudas, entonces esa persona ya después puede ayudar a otra persona. Es como que yo pasé, te vuelve muy empático el dolor. En el sufrimiento la gente es empática. Y eso es lo que yo le digo a mis hijas, y yo creo que es el aprendizaje de mis hijas también, que somos empáticas en el dolor, en el sufrimiento. Cuando se le han muerto los papás a compañeros de mis amigas, ellas saben. Entonces, cuando uno sufre, se puede poner en los zapatos de otro. Y Dios permitió el sufrimiento. Él ha podido no sufrir. Él ha podido decir, mi hijo no sufre. Sufran todos los demás, pero mi hijo no. Y no, entonces él vino y sufrió. Como cualquiera de nosotros. Mencionas cosas muy interesantes que yo creo que ahí vayan apuntando. Recuerden lo que dijo Bea. Una cosa que me gustó mucho, hay que parar un poquito y estar en silencio y no ocuparnos tanto. Eso yo creo que es importante de recordar, que hay que vivir, como tú decías, cada etapa, cada emoción, dejar que el cuerpo la sienta, abrazarla, no dejarla ir. Muchas veces tendemos a correr cuando nos sentimos angustiados, cuando sentimos mucha tristeza, y empezamos a hacer otras cosas para distraernos. Ahora, mencionabas, por ejemplo, a tu parroquia, a toda esa gente que estuvo detrás, como nos contaste en el testimonio la vez anterior, que te estuvieron apoyando. ¿Qué papel juega no solo la parroquia, la familia, los amigos, la comunidad en general cuando este tipo de cosas pasan? ¿Qué nosotros como comunidad podemos hacer para apoyar a alguien que esté pasando por el duelo? Porque a veces no te está pasando a ti, pero ¿cómo hago yo para ayudar a otro y ser empático, como tú lo dices? No tener miedo a acercarse. Esa es la clave. Porque muchas veces tú dices, no, yo voy a respetar, si hay que respetar, tampoco te le vas
ahí meter todos los días. Pero muchas veces nos enseñaron como no hablar del dolor, entonces no te acercas y no escribes un mensaje y entonces primero es romper ese paradigma de decir cuando alguien está pasando voy a acercarme. Y eso es una cosa que yo aprendí de mi comunidad, de mucha gente que había pasado por cosas y cómo ellos actuaban conmigo. Me llamaban, me dejaban algo mira, cuando Gustavo murió, yo cumplo el 25 de marzo. Y a mí nunca se me va a olvidar, yo se lo escribo siempre a esa persona. Nos habían encerrado a todos, ¿verdad? Y nadie quería ver a nadie porque todo el mundo se iba a contagiar. Y esa persona sabía que yo estaba sola, que era mi primer cumpleaños sola, y que obviamente nadie me iba a dar ni un chocolate. Y entonces esa persona se atrevió, rompió su zona de confort, me tocó la puerta con una máscara y me llevó un ramo de flores, un amigo mío. A mí nunca se me va a olvidar ese gesto. Entonces, gestos materiales que puedan darle a esa persona decir, aquí estoy. Claro. Aquí estoy contigo. Mira, esas estampitas que te regalan, esas estampitas, yo le digo a la gente, léelas con detenimiento, porque si esa persona te dio esa estampita, es porque la leyó antes y dijo, esta estampita le va a servir a Katy. Mira, ahorita que yo me voy a mudar, estoy encontrando estampitas y yo digo, wow, esta estampita. Entonces, es saber recibir con amor lo que las otras personas, porque las personas también tienen a veces una necesidad muy grande de ayudar y eso es bonito. No, me encanta, no tengan miedo. Y en esa misma línea, ojo, porque fíjate, hay una línea aquí muy finita. A veces queremos, con muy buena intención, hacer o decir algo y podemos equivocarnos. ¿Cuáles son esas frases bien intencionadas que debemos evitar cuando nos acercamos a alguien que está en el duelo para no lastimarlo? Porque a veces creemos que vamos a hacer algo bien y sale todo mal. Hicimos una lista, porque cuando Gustavo se murió ahí mismo empezamos a hacer un grupo de duelo en San Agnes, que bueno, entonces en uno de los ejercicios fue cuáles son esas frases, como tú bien dijiste, bien intencionadas, pero que es mejor no decirlas. Lo mejor en acompañar a alguien en el dolor es escucharlo. Escúchalo. Cállate. Esa persona te va a decir, tengo mucho dolor, y tu respuesta va a decir, debe doler mucho. No querer tapar el dolor de otro. Bueno, darle validación. Sí, acuérdate que Dios le manda esto a los mejores guerreros. No, yo no quiero ser guerrera. A mí Dios no, ¿quién dijo eso? Entonces no te preocupes porque entonces tú tienes un angelito en el cielo. Yo no quería tener ningún ángel en el cielo. Ya va. O sea, hay veces que no necesitas, hay veces que no, y pueden ser verdad. Pueden ser, todas estas, tranquila que esto ya va a pasar, ya descansó en paz. Entonces tú dices, pero yo no quería que, no, entonces, y que puede ser que sean palabras, que sean frases que sean verdad, pero en ese momento la persona dice, esta persona no me está entendiendo. Entonces hay como un dolor y entonces empieza a haber de repente un rechazo. Con la persona que con más amor viene a ayudarte, tú dices, no, porque Katy me dice unas cosas que yo no quiero oír en este momento. No, me encanta. ¿Vieron? Y yo creo que todos hemos dicho en algún momento esa frase. No, ya está descansando en paz. Y yo que estoy acá, yo me quedé acá, ¿qué pasa conmigo? De verdad que uno no lo ve de esa perspectiva porque uno no está en los zapatos de... Lo mejor es dar un abrazo. Lo mejor es llevarle esa flor. Lo mejor es decir, aquí estoy. Lo mejor es agarrar la mano. El silencio, pero aquí estoy. Presente, ¿no? Estar presente. Pero toda frase que con muy buena intención vas a decir, puede ser un arma de doble filo en ese momento, ¿no? Tú has tenido en tu experiencia la oportunidad de ayudar y acompañar a mucha gente, entre ellos gente incluso de otras religiones, personas creyentes y algunos que no creen en absolutamente nada. ¿Qué papel crees que juega la fe aquí? ¿Cuál es esa diferencia que tú notas entre una persona que está pasando por un duelo y sí cree en Dios y otro que no? Es que la fe te da consuelo. La fe es esa esperanza. La fe es lo que te dije, es ese creer que yo me voy a volver a encontrar con esa persona. Entonces yo vivo el cielo en la tierra para poder encontrarme con esa persona. Es que yo quiero ser, no, para poder encontrarme otra vez con esa persona. Y es creer que sí hay
sí, que hay un encuentro, porque es que eso no lo dice en la palabra. Entonces, cuando vives con esa esperanza y cuando vives con esa, te da mucha tranquilidad. Y cuando te puedes recochinar hacia la Virgen María y decir, tú fuiste madre y tú sufriste. Entonces tú tienes una fe, tú tienes una convicción, crees, ¿no? En la promesa. En la promesa. Entonces hay una promesa. Y es mucho más liviano vivir con esa esperanza que vivir a la oscura. Y entonces cuando tú tienes fe te puedes decir, bueno, déjame ver en dónde dice Jesús aquí en su palabra qué es lo que puedo hacer, dónde habla del dolor, dónde puedo gritar, ¿no? Entonces te dice, ¿no? En el Salmo 23 que me acompañó, yo me recuerdo que yo me tiraba en el suelo y lo decía, y lo decía, y lo decía. Y entonces en praderas, o sea, en praderas oscuras, o sea, no temas, confía. Es un salmo de confianza, un salmo y los salmos están hechos para eso, para gritarlos, para clamarlos. O sea, para eso están. Son parte de cuando estás en esa etapa del enojo, léelos. Léelos porque en cada salmo vas a encontrar algo, una frase y Jesús habla a través de la palabra. Y entonces ahí está. Entonces cuando tú tienes fe, tú empiezas a buscar en Dios pues un consuelo. Y lo vas encontrando. Porque es esa confianza. Me encanta lo que dices y eso nos recuerda que realmente Dios nos dejó todo en el manual, en su palabra, y que a veces lo dejamos y lo pasamos ahí por desapercibido y nos damos cuenta que Él siempre está encontrando cómo guiarnos a través de eso. En esa misma línea, hablando de la fe, yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios, que es una pregunta que mucha gente se hace, ¿verdad? ¿Por qué Dios tú crees que Él permite que estas cosas sucedan? Porque eso es uno de los cuestionamientos que en medio del dolor muchas veces nos hacemos, pero ¿por qué Dios permite? ¿Por qué esto a mí? ¿Cómo lo ves tú que ya transitaste ese camino tan duro? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, si Él sufrió y sufrió su madre y ha sufrido tanto, ¿por qué no a mí? Y su madre. O sea, si su madre, o sea, ¿por qué no a mí? Entonces, yo nunca... Hay veces que puedo decir hoy en día todavía, después de 6 años, decir, ay, ¿por qué tan pronto? No por qué a mí, sino por qué tan pronto. O sea, faltó mucho. Entonces, la palabra es porque Dios va a permitir el sufrimiento, porque en el sufrimiento hay un renacer. Y Dios sabe lo que cada quien necesita, ¿no? Y permite, porque además hay cosas que Dios no puede parar, ¿no? Y no sé. Digo yo, o sea, eso es mi... hay cosas que incluso nos buscamos, o sea, son cosas que pasan, hay otras que son accidentes. Los accidentes, o sea, sí. no son accidentes. Entonces, mira, yo no sé, yo nunca me cuestiono por qué Dios, sino yo digo porque sí, o sea, y Dios lo permitió para algo, y yo ahorita, por ejemplo, digo, bueno, Dios permitió esto y yo, gracias a esto, pues puedo ayudar a otras personas. O sea, como que no me quedo en la victimización de por qué Dios permitió esto conmigo. Entonces, eso también yo creo que es parte de la fe y la confianza. Y eso es lo que yo le invito a la gente también en el dolor, es decir, no te quedes pegado ahí, porque entonces te vas a enojar con Dios. Claro. Entonces te vas a quedar ahí, sino decir, más bien voy a ver qué va a traer esto, pero eso lo puedes ver mucho después, Katy. Sí. No lo puedes ver al día siguiente que una persona muere. Eso todo es un proceso. Yo escuchándote y con todo lo que me has contado de ti, yo siento que, como tú me explicabas, en el proceso del duelo nos sanamos. Muchas cosas, muchas heridas que de pronto uno trae de antes, Dios te prepara y te va sanando de muchas cosas que quizás ni tú mismo te has dado cuenta que sientes en tu corazón. Tú mencionabas una frase que todos conocemos y es muy hermosa, y es: el plan de Dios es perfecto. ¿Cómo procesaste toda esa frase cuando estabas en ese momento real de profundo dolor? ¿Cómo lo vivías? Yo me recuerdo que yo en horas en el Santísimo o de verdad lo decía, este es tu plan. Y si es tu plan, debe ser perfecto. No es perfecto que mis hijas crezcan sin papá, para mí y para ellas, pero yo sé y yo confío. Y yo
oración de los pastorcitos, o sea, es confiar y yo creo y confío, o sea, y Gustavo la decía antes de morir, y él la decía con tanta devoción que yo decía, tiene que haber una realidad en esto, porque ese señor se está sufriendo tanto, y él cree y él confía todavía, sabiendo que no va a ver a sus hijas crecer. ¿Por qué yo no voy a confiar y creer? Porque yo soy la única que no voy a confiar en creer. Entonces, esos son palabras que me repetía y me repito hoy en día, porque ha sido 6 años, entonces la adolescencia de mis hijas, y yo decía, yo confío y creo. Y creo que voy a poder y que no voy sola. Entonces, no voy sola, voy con Dios, y Dios te manda a sus soldados, a sus camilleros. Entonces, todas las personas son camilleras. Así y es. tenemos que ser camilleros. Y esa es nuestra misión. Entonces, por eso ganas de ayudar. ¿Se puede ser feliz en medio del duelo? Y con esa misma pregunta, ¿está mal querer sentirse feliz? Hay gente que de pronto... Siento que a nivel de sociedad hay como muchos estereotipos de cómo debería ser el duelo o cómo lo deberías vivir. Se puede ser feliz y muy feliz. Y no por eso es que dejas de amar a la persona que se fue. Porque el amor se transforma y tú llevas a esa persona aquí. Pero las personas que mueren no quieren que tú te mueras con ellos. Entonces tú quedas aquí en tierra y en memoria de esa persona también tienes que pararte. Yo tenía que pararme por 3 hijas. Y se puede ser feliz, sí. Se puede ser feliz cuando uno está en paz. Cuando uno está en paz, cuando ya puedes aceptar que esa persona, como ya te dije, va adelante y que no va a pasar nada si tú bailas, si tú te ríes, si tú te vistes de rojo, si te vistes de verde. Y sí hay mucho estereotipo, o sea, sí hay, pero es porque es algo cultural. El duelo es... Cállate, no hables de lo que sientes, te tienes que vestir de negro, y hay mucha tradición en todo este tema del duelo. No está mal, hay tradiciones que son muy bonitas, que son incluso bonitas y que en nuestra religión, o sea, las novenas y guardar silencio y todo eso está bien, pero que eso no condicione tu felicidad. Entonces, cuando podemos saber que Dios está con nosotros y que nosotros hicimos lo que pudimos hacer, se puede vivir en simultáneo, Katy. Se puede vivir con el dolor y ser feliz. ¿No? Y no hay que sentirnos culpables de querer vivir. No hay que sentirnos culpables. Simplemente estamos viviendo en simultáneo porque eso es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que nosotros nos levantemos. ¡Levántate! Levántate de ahí. No quiere que te quedes con un dolor para siempre. Levántate, sé feliz, sé camillera, ayuda y haz de esta... como que te rompe una vasija y haz de ti esta persona nueva en Dios. Me encanta eso que estás diciendo porque le aclara a uno muchas dudas y sobre todo yo creo que nos enseñas tú en este momento al no juzgamiento. Sí, a veces como que vemos a la viuda o a la madre que perdió al hijo o a la que perdió a su prometido y tendemos a señalar y nadie sabe qué cruz está cargando cada quien y nadie, como tú dices, es como la huella dactilar, es lo que hay en mi corazón y nadie lo va a vivir por ti. Entonces, si podemos aliviar, qué rico, como dice ella, seamos camilleros, pero si no nos juzguemos, que nadie sabe. No juzguemos, mira, está como el automercado. Si uno va en el supermercado y uno va viendo las personas, tú las puedes ver con cruces y tú las puedes ver como con cruces aquí. Entonces se murió un hijo, me estoy divorciando, perdí mi trabajo, no tengo dinero. Si tú puedes empezar a ver la vida como eso, como si todo el mundo fuera caminando con un cartelón atrás, tú fueras mucho más empático. Tú no sabes lo que está pasando en nadie. Eso que me acabas de decir, Bea, ¿sabes qué me trae a la cabeza? Y me parece espectacular esa imagen que nos pintas del supermercado. Es que, ¿sabes que nos volvimos muy de redes? Entonces la gente en las redes muestra usualmente la vida que no es la vida real de ellos. Entonces estamos más preocupados por aparentar una vida que no es la nuestra y escondemos los dolores. Y como tú dices, una de las lecciones que aprendí hoy aquí contigo es hay que alzar la mano y pedir ayuda. No está mal, por el contrario, es necesario.
es necesario y tenemos que ser más empáticos y compasivos con los demás. Vamos llegando al final de este programa, pero tengo 2 preguntas que no quiero que me falten. Y una de ellas, que lo comentábamos antes, era cuando uno está pasando por todo este proceso, Bea, que yo siento que todavía hay mucho claro, como no todos hemos pasado por ahí, es muy fácil hablar desde afuera. ¿Cuáles crees tú que son quizás esas herramientas o esos pasos que deberíamos dar para autoayudarnos? Porque, por ejemplo, una pregunta que yo siento que mucha gente puede tener es: ¿necesito yo acompañamiento de eso que está hablando Bea ahora? Yo no sabía que eso existía. O es cuestión de tiempo, yo estoy bien. ¿Qué le dirías a esa gente que quizás ahora se está cuestionando cómo manejarlo? Mira, hay algo importante, ¿no? En esta, no sé si la mencioné, una de las etapas del duelo es la etapa de la tristeza, que la llaman la etapa de la depresión. Yo le llamo la tristeza profunda, ¿no? Pero sí hay un momento dado donde si tú no te puedes levantar, si tú no puedes, pero acuérdate que el duelo toma tiempo, ¿no? No te estoy hablando si no te puedes levantar el primer día. Es normal que el primer año tú no te quieras levantar. Que yo animo a la gente a decir, bueno, por lo menos lávate los dientes y cepíllate el pelo y va adelante. Pero si se puede volver en daños patológicos y hay que buscar una ayuda, ¿no? Digamos cuando es químico, que hay algo más. Cuando es químico y ya no puedes dormir si no es con una pastilla, ya ahí se vuelve un daño patológico. Mi recomendación personal es que cuando estás transitando un duelo siempre busques una ayuda. Una ayuda puede ser una tanatóloga, que son personas especiales en el duelo, y son sesiones cortas. Tú en 10 sesiones, por ponerte una cantidad de sesiones, son cortas. Tú vas saliendo porque vas hablando de lo que está pasando, y si tú te lo guardas no sabes, y llama, como hice yo por ejemplo, a esa amiga viuda que se quedó viuda joven. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Yo todavía tengo un grupo de viudas y voy incorporando viudas nuevas, porque para decir, ¿no? Acompañantes espirituales, busca al párroco, busca ayuda. Sí, mi recomendación es siempre buscar ayuda. Busca mover las emociones y hablarlas, porque el dolor solo es muy pesado y se convierten, Katy, en enfermedades. Correcto. Y sabes que, bueno, eso con lo que nos decías anteriormente, de que como las etapas no van de manera lineal, incluso a veces puedes retroceder, estás avanzando y quizás después vuelvas a un momento de culpa o de tristeza profunda, el acompañamiento sería vital para estas ocasiones. Bea, se nos acaba el tiempo y yo quisiera que le dejaras un mensaje a toda esa gente que te está viendo. Tú esto lo viviste y todos los días lo escuchas. ¿Qué le dices a toda esa gente que está ahí y que de pronto dicen, no puedo más, me falta aire? ¿Qué les dirías? Respirar, porque al principio no puedes respirar. Y mi amiga viuda, que yo la amo y la adoro, ella me dijo, yo te prometo, y mi promesa y mi promesa para todos ustedes es: van a poder respirar. Esta espada que atraviesa, como la de María, que es un dolor y un ardor porque te arde, va a pasar. Va a pasar con paciencia, va a pasar con humildad y va a pasar con confianza. Metan a Dios en la ecuación, metan a la Virgen María, encuentren consuelo en las oraciones, en la palabra, en la comunidad. No se queden y aprendan a sentir, y esto entra en la paciencia, es sentarse y sentir, porque el duelo es transitarlo por la calle del medio, no por los lados. Siéntate y agárrate, pero va a pasar, va a pasar. No pasa, no se olvida la persona, no se olvida la persona, pero el ardor y poder respirar va a volver. Qué mensaje tan bonito. Sí. Va a pasar. Fíjense, nos dejas con el corazón lleno de esperanza, Bea. Gracias por venir aquí, por otra vez recordarnos de que Dios es maravilloso, de que sus planes son perfectos, de que Él siempre está ahí, incluso en los momentos más oscuros o en los silencios más largos. Pero lo que Él siempre quiere, como tú dijiste, es el bien para nosotros. Y yo creo que esa es la reflexión que les dejo a todos ustedes. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Creamos, confiemos y entreguémonos en Él. Hoy por hoy creo que entiendo más el duelo y que hay que sentirlo, hay que abrazarlo y vivirlo
y que con el favor de Dios y de la Virgen Santísima saldremos adelante. Aprovechense de todas esas cositas que aquí les enseñamos siempre, rosarios, salmos, el Santísimo, la Eucaristía, que el Señor siempre nos va a ir hablando poco a poco a través de todas estas prácticas hermosas. Con Dios todo es posible, Él hace todo por nosotros. Entonces, dejemos que nos sane y que nos restaure. Quiero dedicar este programa, fíjate, en honor a Gustavo, porque su partida dejó muchas cosas buenas en tu vida, la de tus hijas y en la de todos los que te conocemos, en la de toda la comunidad de San Agnes. Así que le dedicamos ese programa a él con mucho cariño y, como tú dices, ya se encontrarán de nuevo, con el favor de Dios. Gracias a todos y, como les digo siempre, mi querida audiencia preciosa, que los quiero y los amo, aunque lo engañoso es atractivo, recuerden que siempre será mejor elegir lo correcto. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Hasta la próxima.